Episodio 1. Las ciencias naturales. La fascinación por los fenómenos de la Tierra. Años 50 y 60. La era del poder de la naturaleza y los primeros intentos en entenderla. Estamos en la década de 1950, un momento en el que el mundo había salido de la Segunda Guerra Mundial con cicatrices profundas, pero también con un espíritu renovado de descubrimiento científico y reconstrucción. La Guerra Fría polarizaba el globo entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y mientras tanto, la humanidad miraba al cielo, fascinada por la carrera espacial y al núcleo de la Tierra, intentando comprender sus movimientos impredecibles. En este periodo, los desastres de origen natural eran vistos como actos implacables de la naturaleza. Una erupción volcánica, un terremoto o un huracán eran fenómenos inevitables. Una especie de recordatorio de que los humanos, a pesar de nuestra tecnología, seguíamos siendo pequeños frente a las fuerzas del planeta. Los titulares de los periódicos hablaban de catástrofes sin solución, describiéndolas como actos divinos, y la ciencia de la época intentaba hacer lo que podía, observar y documentar. El 22 de mayo de 1960, el sur de Chile tembló con una intensidad que nunca antes había sido registrada. El terremoto de Valdivia alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, el más poderoso en la historia documentada. Sus efectos fueron devastadores. Pueblos enteros desaparecieron y el tsunami que siguió arrasó costas tan lejanas como Hawái y Japón. Pero además de la tragedia, este evento marcó un punto de inflexión en cómo la humanidad entendía los desastres. En ese momento, las ciencias naturales comenzaron a centrarse en la predicción. Geólogos y sismólogos instalaron instrumentos cada vez más precisos para medir las placas tectónicas. Fue ahí donde conceptos como zonas de subducción y fallas geológicas comenzaron a ser conocidas fuera del ámbito académico. Sin embargo, había una brecha en esa narrativa científica. Se centraba exclusivamente en la amenaza física y no en las personas afectadas. El terremoto de Valdivia no solo destruyó edificios por las condiciones de vulnerabilidad existentes, dejó a miles de personas sin hogar, y esto no era algo que la geología pudiera explicar. El enfoque seguía siendo fragmentado. Mientras tanto, al otro lado del continente, en el Caribe y en el sur de Estados Unidos, los huracanes causaban estragos. En 1954, el huracán Hazel devastó Haití, dejando más de 1,000 muertos, y luego se dirigió a Carolina del Norte, donde arrasó comunidades enteras. La ciencia meteorológica estaba en pañales, pero la necesidad de entender estos fenómenos llevó a avances significativos. Fue en esta década cuando se crearon los primeros modelos meteorológicos para rastrear huracanes. Los aviones comenzaron a volar hacia tormentas para recolectar datos, y los satélites meteorológicos hicieron su debut a principios de los años 60. Este fue un momento emocionante. Por primera vez, la humanidad tenía herramientas para anticipar, aunque de manera limitada, los movimientos de una amenaza natural. Sin embargo, nuevamente surgía la misma pregunta: ¿por qué algunas comunidades eran más afectadas que otras? La ciencia natural ofrecía una parte de la respuesta, pero no toda. En México, algo extraordinario estaba sucediendo. En 1943, en el estado de Michoacán, un campesino llamado Dioniso Pulido observó cómo un pequeño montículo de tierra en su campo comenzó a expulsar humo. Días después, había nacido un volcán, el Paricutín. Durante los años siguientes, el volcán creció hasta alcanzar una altura de más de 400 metros, sepultando un pueblo entero en su lava. El Paricutín se convirtió en un laboratorio vivo para los científicos. Era la primera vez que un volcán nacía y crecía ante los ojos de los geólogos modernos. Este evento reforzó la idea de que la ciencia podría observar y documentar la naturaleza, pero no necesariamente controlarla. Fue un espectáculo fascinante, pero también una lección de humildad. En el Pacífico, los tsunami eran otra de las grandes amenazas naturales que comenzaban a ser estudiadas. En 1964, el terremoto de Alaska provocó un tsunami que viajó miles de kilómetros,
causando estragos en Hawái y Japón. Este evento puso en evidencia la necesidad de monitorear las costas y crear sistemas de alerta temprana. Japón lideró estos esfuerzos, utilizando su experiencia con terremotos para desarrollar tecnologías que pudieran anticipar las olas gigantes. Sin embargo, el enfoque seguía siendo técnico. Se analizaba el agua y el movimiento de las placas, pero no se consideraba cómo preparar a las comunidades para evacuar o reconstruir después de un desastre. Fue en esta época cuando comenzaron a desarrollarse los primeros mapas de zonas de riesgo. Los geólogos marcaron áreas propensas a terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra. Estos mapas eran herramientas revolucionarias para su tiempo, pero su uso estaba limitado a especialistas. Las comunidades vulnerables rara vez tenían acceso a esta información. Además, los mapas eran estáticos y los desastres no lo eran. Un terremoto podía causar un tsunami, que a su vez provocaba inundaciones en áreas no marcadas en los mapas. Era como tratar de capturar un río en una fotografía. Algo siempre se escapaba. El enfoque de las ciencias naturales fue crucial para sentar las bases de la gestión del riesgo-desastre. Permitió a la humanidad comprender mejor las amenazas físicas y desarrollar herramientas para observarlas y predecirlas. Pero también mostró sus limitaciones, al centrarse exclusivamente en los elementos de la naturaleza. Ignoró las dinámicas humanas que amplificaban los desastres. En esta época los desastres eran vistos como inevitables, como un recordatorio de nuestra pequeñez frente al planeta. Pero la humanidad pronto comenzó a cuestionar esta narrativa. ¿Y si los desastres no eran solo actos de la naturaleza? ¿Y si había algo más que podíamos hacer? Así, el mundo se preparaba para la siguiente etapa, una mirada más crítica y técnica que abriría nuevas posibilidades en la comprensión del riesgo-desastre. Pero eso, queridos oyentes, es otra historia que veremos en el siguiente episodio. No te pierdas el segundo episodio, el enfoque de las ciencias aplicadas, la vulnerabilidad construida. Años 70, el boom del desarrollo y las promesas de la tecnología. Te esperamos.